Seguimos adelante, seguimos conociendo nuevos conceptos, seguimos inspirándonos y tenemos que también pensar el futuro del liderazgo, el futuro de la empleabilidad, el futuro de cómo armamos equipos de cara a lo que viene. Por eso vamos a tener ahora la posibilidad de escuchar a Luis Guastini, presidente y CEO de Manpower Argentina, y a Susana von der Heide, founder de von der Heide, y vamos a hablar con ellos para poder entender developers culturales para surfear al futuro. Luis nos va a enseñar de qué se trata la agilidad y la cultura liderando hacia el futuro, y luego con Susana vamos a poder rediseñar con talento y empleabilidad. Un fuerte aplauso para Luis, por favor. El otro día estaba comiendo un asado con mi sobrino y entre morcillas y chinchulines me dice: tío, tengo un problema en el trabajo. Él es programador, es developer, trabaja en una empresa de desarrollo de más o menos unas 50 personas. Y se le ocurrió la brillante idea de pedirle al dueño de la empresa que le paguen una licencia de estos agentes de inteligencia artificial que te ayudan a programar mucho más rápido. Cuando sus compañeros se enteraron, los querían matar. Muchos de ellos ya se venían pagando de su bolsillo esta herramienta y por eso tenían 3 o 4 trabajos en simultáneo. Pero más enojado aún estaba el comercial, que lo vino a increpar y le dijo: escúchame una cosa, pibe, ¿vos entendés que yo vendo horas? Si vos ahora vas a hacer el mismo trabajo en una quinta parte del tiempo, ¿cómo yo llego a cubrir mi cuota de horas? No voy a cobrar mi bonus. Pero tal vez el más enojado fue su jefe, que le dijo: ¿vos entendés que cuando el dueño se avive de la productividad que vamos a tener, muchos de nosotros nos vamos a quedar sin laburo? Esta anécdota de una pyme de Argentina es en realidad el dilema por el que están pasando la mayoría de las empresas, grandes, medianas y chicas. El número 1 ve la necesidad de cambiar, ve la necesidad de que hay que meterle tecnología, hay que ser más ágil, pero la organización no puede o no quiere. Y así llegamos al absurdo de que entre el 70 y el 80% de las transformaciones digitales en el corto o en el mediano plazo fracasan. Y todo esto se da en medio de una gran paradoja, porque mientras la organización no puede cambiar, nosotros, todos los que trabajamos en las organizaciones, hemos puesto en el tope de nuestra agenda la inteligencia artificial, la tecnología, el cambio. Si no, mirémonos a nosotros aquí, todos los que estamos aprendiendo sobre lo que viene en el futuro. Estamos viviendo momentos muy complicados. Y frente a esos momentos muy complicados, tenemos la inclinación a repetir frases que son súper marketineras, pero cuando las queremos aplicar a nuestro caso puntual, y medio que le falta sustento. Tu empresa, si no cambia, va a ser el próximo blockbuster. La tuya va a estar desbarrancada por un competidor que todavía no nació, que va a ser el próximo Uber. Si no te mantenés actualizado, en 2 meses te caes del sistema. Pero eso sí, quédate tranquilo, la inteligencia artificial no te va a quitar el laburo. Se van a crear muchos más puestos de trabajo de los que se van a destruir. Alguien que sepa un poco más de inteligencia artificial que vos, te va a quitar el trabajo. Y mientras todo eso pasa, nosotros venimos a estos eventos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Y casi siempre nos quedamos con las mismas preguntas. Al final del día, ¿yo me voy a quedar sin laburo? ¿Qué va a pasar con la empresa en la cual yo estoy trabajando? ¿Va a sobrevivir o va a colapsar en medio de este caos? La más difícil, ¿qué va a pasar con la sociedad?
dentro de 10 años, ¿nuestros hijos van a tener laburo o vamos a vivir en una sociedad distópica y ellos van a sobrevivir gracias al aporte universal? Estamos en un mundo muy loco, que cambia muy rápido. Lo nuevo de hoy es obsoleto mañana. Y en el mientras tanto nos están bombardeando con noticias todo el tiempo, algunas optimistas, muchas pesimistas. Y estamos metidos como en una sopa en donde todos están tratando de captar nuestra atención. Y en ese mareo, por lo menos yo me siento, como que estoy en medio de un puente, haciendo equilibrio, y no tengo nada de dónde agarrarme, y no sé si ir para adelante, para atrás o quedarme quieto. ¿Y saben a qué me hace acordar esto? Al Big Bang, sí, al origen del universo. Tal vez porque yo miraba muchos documentales de chicos, yo me había hecho la película de que el Big Bang era algo súper épico. Una luz que iba en cámara lenta, creciendo y tomando toda la pantalla, con una música sinfónica, y de ahí se desprendían las galaxias, las nebulosas. Bueno, parece que no fue tan así. Sobre todo los primeros momentos del Big Bang fue algo extremadamente caótico y tremendamente rápido. ¿Saben cuánto demoró el universo de pasar de ser algo mucho más chiquito que un protón a tener el tamaño de la ciudad de Buenos Aires? 50 microsegundos. Un microsegundo es una millonésima parte de un segundo. Para que ustedes tengan una idea de lo demencialmente rápido que fue esto, 50 microsegundos es prácticamente 5000 veces más rápido que un parpadeo. Y en ese instante era todo tan caótico que no había tiempo, no había materia, solamente había energía, energía que muchos dicen que era una lucha entre materia y antimateria que estaba destinada a autodestruirse y que ese universo iba a ser como una chispita que se encendiera y se apagara en el medio de la nada. Pero ocurrió un milagro y aparecieron unas partículas que pudieron sobrevivir a ese futuro desastre. Se llamaban quarks. Y estos quarks fueron como los pequeños legos con los que muchísimo tiempo después se crearon los átomos. Y con los átomos se pudieron crear las estrellas. Y con las estrellas los planetas. Y así nació nuestro planeta Tierra. Y mucho tiempo después, la vida en el planeta Tierra. Y nacimos nosotros. Y gracias a eso podemos estar hoy hablando de temas súper interesantes como el asado y la inteligencia artificial. Quizás muchos de ustedes saben que si nosotros pudiéramos condensar la historia de la vida en la Tierra y ponerla en 24 horas, en un día, el hombre ocuparía los últimos 7 segundos de esa historia, de ese día. Pero lo interesante es pensar ¿cuánto ocuparía esta explosión de inteligencia artificial que estamos todos viendo? ¿Saben cuánto? 50 microsegundos. 5000 veces más rápido que un parpadeo. Estamos viviendo nuestro propio Big Bang. Tal vez los primeros 50 microsegundos del momento más importante de nuestra humanidad. Pero lo paradójico es que no lo podemos saber. Y sin embargo, nuestra mente necesita cubrir los espacios, necesita predecir algo que es muy difícil de predecir. Y por eso, consciente o inconscientemente, todos nosotros nos hemos metido en un team. Tenemos el team de los tecno-optimistas. La inteligencia artificial es lo mejor que le podría haber pasado a la humanidad. Es la que nos va a permitir llegar a esa utopía donde vamos a estar disfrutando del ocio creativo mientras las máquinas trabajan por nosotros. Están los tecno-escépticos.
se cansaron de leer en los diarios, esta vez sí, este es el avance tecnológico que lo va a cambiar todo. Y de tan cansados están que no creen en nada. Y finalmente los tecnopesimistas. ¿Qué decir de los tecnopesimistas? Se clavaron una maratón de Matrix y Terminator y están sentados esperando el apocalipsis. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos la necesidad de meternos en alguno de estos teams? Porque necesitamos encontrar alguna explicación. Y lo que nos suele pasar es que nos cuesta mucho poder predecir lo que va a venir. Hace un tiempo, en el año 2000, se inauguró el Puente del Milenio. Y en Londres, esa era una de las grandes maravillas de la arquitectura moderna. Cuando se cortó la cinta, toda la gente empezó a caminar por ese puente y pasó esto que les voy a mostrar. La gente empezó a caminar por el puente y el puente empezó a bambolearse de un lado para el otro. Parecía como que el puente se iba a caer, se iba a desplomar. Y de hecho el puente fue clausurado y estuvo mucho tiempo cerrado mientras los ingenieros trataban de pensar ¿qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? Bueno, resulta que después se dieron cuenta de lo que había pasado. Cuando nosotros caminamos al lado de otras personas, nos vamos acompasando, nos vamos sincronizando, nuestros movimientos se van haciendo similares y miles de personas caminando de la misma manera hicieron que el puente empezara a bambolearse. Esto también pasa en nuestras organizaciones. Cuando nosotros entramos en una empresa, enseguida nos empezamos a acompasar con el resto. Empezamos a compartir ciertos valores. Creemos en las mismas cosas. Y hasta seguimos reglas que no están escritas en ningún lado, pero que nos ayudan a simplificar. ¿Saben cómo se llama ese conjunto de valores, creencias, reglas? Cultura. Y la cultura es la que nos permite vivir en piloto automático. En las organizaciones necesitamos vivir en piloto automático y en nuestra vida también necesitamos vivir en piloto automático. Les tiro un dato. La actividad consciente solamente utiliza el 5% de nuestro cerebro. El 95% restante funciona en piloto automático. Y en las organizaciones pasa algo parecido. Y la cultura aborrece el cambio, porque el cambio implica cuestionar nuestras creencias y cambiar o modificar nuestras reglas. Y entonces ustedes me van a decir, pará Luis, pero hay un montón de empresas que cambian todo el tiempo. Si fuera por la cultura no cambiaría ninguna. Y yo les voy a decir, sí, es cierto. Pero en las organizaciones hay otra fuerza súper poderosa que les permite a las empresas cambiar incluso a pesar de la cultura. Se llama liderazgo. ¿Y qué es un líder? Un líder es una persona a la que otros le entregaron una partecita de su voluntad, una partecita de su autonomía, de su capacidad de decisión, porque entienden de que esa persona los va a poder conducir, alinear, convencer de ir por un camino que les va a permitir a todos alcanzar objetivos que los trasciendan.
esa capacidad de conducir a otros se llama poder. Y el poder no te lo regalan, te lo tenés que ganar. Ningún reporte de ustedes les va a entregar un poquito de poder si no confían en ustedes. Y es por eso que hay organizaciones que tienen líderes sin poder, que son un postulado de buenas intenciones. Y hay otras organizaciones que tienen líderes poderosos, que son aquellos que pueden sacar a la organización de ese piloto automático para abrir las conversaciones que nos hagan ver lo que habitualmente es transparente y nos hagan discutir acerca de qué vale la pena preservar y qué vale la pena cambiar. En definitiva, los líderes son los que permiten que la organización no se desplome como un puente. Y en nuestra propia vida pasa algo parecido. Cambiar no es salir corriendo como locos a hacer un curso de prompting porque alguien en un evento me dijo que si yo no me capacitaba, me quedaba sin trabajo. Cambiar no es angustiarnos, no es preocuparnos de aquello sobre lo que no tenemos control, de ese Big Bang que ni siquiera sabemos qué va a pasar. Cambiar es poder trabajar y ocuparnos de aquello sobre lo que sí tenemos control. Pero para hacer eso tenemos que reencontrarnos con nuestro propio poder. Y como les dije antes, el poder no te lo regala nadie, con lo cual necesitamos recuperar la confianza en nosotros mismos para poder salir de ese piloto automático en el que estamos todo el tiempo y poder tener nuestras propias conversaciones internas en conciencia para decidir qué quiero cambiar de mi vida, qué quiero preservar y qué camino quiero recorrer a conciencia. Cambiar, en definitiva, se trata de subirnos a ese puente y empezar a caminar, sabiendo que en definitiva nosotros somos los que le damos sentido a nuestro movimiento y por eso lo podemos atravesar sin caernos. Cambiar es transformarse, pero con propósito. Muchas gracias.